Muy buenos días, joven dominguino de cuarto de secundaria. En esta semana nos volvemos a encontrar para iniciar para continuar nuestras actividades académicas, siempre un nuevo reto que nos deja estas aulas virtuales que tenemos ya en primera impresión nuestra pizarra que ya nos proyecta a ciertas inquietudes, ciertas observaciones, ¿no? Nosotros tenemos aquí ya en el primer pantallazo elementos indispensables que me van a ir conectando a lo que vamos a encontrar en la clase de hoy. Siempre su chat es fundamental para poder corroborar que el aprendizaje está yendo tranquilo y seguro. Ya el chat está ahí a su disposición. Por ejemplo, aquí en la imagen ya tenemos diferentes elementos, miren, diferentes elementos que son muy utilizados en el mundo de la genética. Son términos, son muchos términos que se utilizan en el mundo de la genética. Y siempre el autor principal o los autores principales son varios ahí, ¿no? Pero ese autor principal contiene elementos, palabras que nosotros le llamamos términos genéticos utilizados exclusivamente cuando se trabaja la genética mendeliana. Y la biología claramente lo dice. Toda la información está guardada en nuestra célula. Y nuestra célula, joven dominguino, es una célula desarrollada, muy compleja, considerada la fábrica bioquímica de nuestro cuerpo, muy parecida a lo que es una fábrica industrial, donde todos los elementos y todos los componentes tienen que trabajar para poder hacer un circuito de actividades constantes dentro de la propia célula, lo cual garantice el éxito de las otras células y en consecuencia de lo que va a ser o significar el organismo. ¿Ya? Bien, continuamos acá, y ahí hay que seguir. Nosotros, por ejemplo, con lo que vamos a tocar, dice, términos genéticos, miren, términos genéticos. Hoy día trabajamos lo que significa términos genéticos, palabras vinculadas al mundo de la genética. ¿Cuáles son esos términos que se utilizan en genética? Hoy día vamos a conocer básicamente cromosomas y lo que guardan dentro de los cromosomas, que son los genes, ¿no? El ambiente y la influencia. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que ver el ambiente con la genética, profesor? Usted nada más póngase a pensar, ¿por qué la semana pasada publicamos una imagen de diferentes niños en el planeta? Debe de haber alguna explicación con respecto a cómo ha ido cambiando los genes en las personas, y debe haber algún factor externo que ha influenciado en esos cambios, que ahora nosotros le llamamos variabilidad genética. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos por acá, joven Dominguín? ¿Qué más tenemos por acá? Nada, profesor, está en blanco. Bien, le hacemos otro clic. Uno de los términos más utilizados es el término gen, que viene de gen, de unidades. Por eso dice acá claramente, miren, es la unidad de la herencia. Los genes son las unidades hereditarias. Es ahí donde se guarda toda la información. Por eso dice acá que los genes son las unidades de la herencia. Es ahí donde se guarda todo lo que es el carácter de la herencia, que se va a transmitir de una generación a otra generación. Profesor, ¿y dónde lo guardan? Dice, estos se localizan en los cromosomas. Es decir, que los genes están dentro de los cromosomas. Y ahí encontramos ¿a quién? Al ADN, al famoso ADN. Fíjense. ¿Y cómo lo podemos expresar a los genes? Miren, aquí están los genes. Aquí tenemos gen 1, gen 2, gen 3, y pueden haber gen 4, gen 5, gen 6, gen 7, gen 8, que hasta que posiblemente, de acuerdo a las estadísticas,
En un solo cromosoma tenemos un promedio de 500 genes. Un promedio de 500 genes. Por lo tanto, hay promedio de 500 probabilidades por cada cromosoma, joven dominguino. Probabilidades significa que tengo opciones para combinarlo con el gen de mi padre o de mi madre o de la pareja, ¿sí? Porque cuando las parejas se juntan para poder tener sus niños, los genes que están yendo en los cromosomas, que a su vez están yendo en las células sexuales, van a hacer un proceso de intercambio genético entre lo que viene del padre y lo que viene de la madre. Hay una transferencia de información entre los dos, que es una especie de crossing over, que es la transcripción, la transferencia entre el gen del padre y el gen de la madre, así, para formar el gen del hijo o los genes de los hijos, para ver qué es lo que se va a manifestar. ¿Por qué? Porque ahí está el famoso ADN. El famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico. Profesor, pero ahí veo colores. Ya, eso luego lo vamos a ver. No se me preocupe. Acá, ¿qué dice, profesor? Pero también ahí hay genes alelos, ¿sí? Si hablamos de gen, que es la unidad de la herencia, los genes son las unidades de la herencia y están guardadas dentro de los cromosomas, y a su vez los genes contienen en su interior al famoso ADN, que es como un código universal que solo tú lo tienes, porque todos nosotros tenemos nuestro propio ADN. Nuestro propio ADN puede ser compartido en un 50% con tus hermanos, puede ser compartido en un 50% con tu papá, con tu mamita, ¿ya? Bien, vamos a ver por acá. ¿Qué más tenemos? Los genes alelos. Los genes alelos. Ahí hay términos que se tiene que ir, digamos, aprendiendo en esa teoría para poder luego diferenciar qué significa uno del otro. Profesor, genes son unidades hereditarias, ¿cierto? Así es. Los genes son unidades hereditarias, pero los genes alelos, ¿a qué se refiere cuando usted dice genes alelo, profesor? Alelo. Los genes ya sabemos qué son, ¿cierto? Ya sabemos que son unidades hereditarias que llevan toda la información, o que la guardan ahí porque ahí está el ADN. En cambio, cuando te dicen alelo, son genes iguales, son genes que están en el mismo lugar, en el mismo espacio. Locus es espacio, región, es el mismo lugar donde se encuentra dentro de un cromosoma. Ya, por ejemplo, ¿no? Dice acá, locus homólogo, por eso espacios iguales o regiones iguales en cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos significa que están hablando de cromosomas de lo mismo, ¿cierto? O sea, cromosoma con factor de color de ojos, cromosoma con factor de color de ojos. Ahí. Son responsables de la expresión de un mismo carácter, por eso me dice acá. Profe, ¿a qué se refiere del mismo carácter? Carácter se refiere, por ejemplo, el carácter color de piel, el carácter textura de cabello, el carácter color de ojos, el carácter tamaño de la persona, así, el carácter con textura del cuerpo, el carácter para intolerancia a la lactosa, así. A eso se refiere carácter. Carácter color de hojas o de flores rojas, carácter color de frutas, así. A eso se refiere. Ya se denomina también factores antagónicos, por ejemplo, dice, en el guisante para el carácter de color de la semilla, guisantes son arvejas. Hay dos, amarillo, y está dándole una A mayúscula, miren, ¿ah? Y verde le está dando una A minúscula, ¿ve? ¿Qué se refiere? Cuando le das una A mayúscula, ¿ustedes qué cosa creen que significa? ¿Qué tiene que ver el amarillo? ¿Por qué al amarillo le está dando una A mayúscula y al verde le está dando una A minúscula? Necesito en su chat poner su opinión. A ver, chicos. Necesito en su chat antes de activarle su audio. ¿Por qué creen que le hemos puesto amarillo, A mayúscula? Muy bien. Ariana me dice que domina.
El amarillo domina más que el verde. Muy bien, Juan Vázquez. Muy bien, Alison, también, porque el amarillo es el dominante. El amarillo domina. Muy bien. Excelente, Fiorella, también. Claro que sí. El amarillo está dominando ante el verde, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Miren. Miren aquí. Acá están los genes alelos. Aquí están los genes alelos. Aquí está el cromosoma. Este es el cromosoma. Este es el cromosoma. Aquí están los cromosomas, miren, ¿ven? Y en la misma región, por eso dicen el mismo locus. Locus es una región, que es esta de acá. Aquí está la región. En el mismo lugar. Y en el otro cromosoma también está en el mismo lugar. Aquí está el locus. Locus es una región. Es una región en donde se encuentra un gen. Aquí adentro está el gen. Y este de acá es el gen alelo. ¿Con quién es el gen alelo? Con el de acá. Y si yo lo veo como está con letra mayúscula, significa que es un alelo dominante, ¿cierto? Es un alelo dominante porque ya tiene la mayúscula. Eso significa que se va a expresar, se va a poder notar esa expresión fenotípica, fenotípica. En cambio abajo usted ve, ¿qué cosa? Que está en el mismo locus, está en el mismo lugar, ¿cierto? Pero este es B mayúscula y este es B minúscula. ¿Qué significa? ¿Los de abajo son alelos iguales? ¿Los de abajo son alelos iguales o solamente los de arriba? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los de abajo son alelos homólogos? Solo, Mateo me dice, profe, solo los de arriba. Angie me dice, no, profesor. Así es. Los de abajo son diferentes. Un alelo tiene una información diferente que lo otro, ¿cierto? Es diferente, por lo tanto no son iguales. Pueden estar en la región igualito, pero la información genética que tiene cada uno no es igual. Hay que entender que este pudo ser, por ejemplo, este pudo ser ¿de quién? De la madre, y este pudo ser del padre. Pudo ser del padre. Por lo tanto, ahí están juntándose, formando ¿qué cosa? Los pares cromosómicos, porque hay que entender también, joven, ¿qué cosa? Que los cromosomas se juntan, se aparean de acuerdo al carácter que están trayendo, de acuerdo al carácter que están trayendo ellos. ¿Ya? Bien, ya tenemos gen, acuérdense bien, ya tenemos genes, ya tenemos genes alelos, ¿cierto? Gen y genes alelos. Van dos. Seguimos. Necesito que esté atento. Fenotipo. Fenotipo. Acuérdese bien de la palabra fenotipo. Fenotipo. Aquí está. Ahí tenemos. Fenotipo. ¿Ya? Fenotipo. ¿Qué me dice fenotipo? Dice, profesor, fenotipo es cuando se presenta, por eso es una característica visible de un individuo que se manifiesta a partir de su genotipo, a partir de su genotipo, ¿ya? Por ejemplo, el color de la flor, dice, el tamaño del tallo de una planta, el aspecto de una semilla. El aspecto se refiere, por ejemplo, si estamos hablando de una semilla, esta semilla puede ser una semilla lisita o otra semilla. Ese es el aspecto. Las dos semillas no son iguales. Hay una semilla que es un poquito más lisa y la otra que es un poco más rugosa. Pero tú tienes que verlo. Cuando se refiere a la expresión que tú vas a ver, vamos a suponer, tu mami te habla de su hermana que no lo ve tiempos y que recién va a venir de visita después de muchos años. Pero la tía ya se ha casado, tiene su esposo. Después ya llegan a visitarte tu tía, su esposo y tus 3 primos. Cuando vienen esta familia, observas que tu tío es crespo y tus 3 primos son crespos y tu tía no es crespa, es lacia. Entonces tú vas a observar, vas a utilizar la vista. Tu mami también va a utilizar la vista. Y cuando tu tía se vaya al servicio higiénico o tus primos vayan a comprar a algún lugar o vayan un poquito más allá, tú con tu mami vas a decir, mami,
mis primos tienen el cabello de mi tío, todos son crespitos, ¿no? Mira, ve, todos son crespitos. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo. A eso se llama fenotipo. A eso se llama fenotipo. Podemos ampliar más acá, miren, ¿eh? Aquí. Observamos aquí. Observamos aquí. Miren, ¿eh? Observamos aquí. Observa aquí y observa aquí. Si a mí me preguntan qué debo de colocar de fenotipo aquí, de los dos, en fenotipo, ¿qué palabra, qué observo aquí? ¿Cómo puedo definir esto de acá y esto de acá? Esta planta con esta planta, ¿hay algo que se diferencia entre los dos? Hay algo que se diferencia entre... Muy bien, profesor. Uno, el tamaño de la planta, profesor, muy bien. Ya lo observaste. Ese es su fenotipo, el tamaño de la planta. Por lo tanto, este es bajo, ¿cierto? Este es bajo. Este es bajo y este es alto, ¿cierto? Ya lo observamos ahí. Claro, estas características tienen que ser visibles. Tienen que ser visibles. Siempre cuando se manifiesta una característica y puede ser determinable, es porque tú tienes que buscar en el anterior. Por ejemplo, acá, tú justificas lo que tú ves. Aquí ves tú y aquí ves tú, ¿cierto? Claramente sus fenotipos son diferentes de los dos. Son fenotipos diferentes, ¿cierto? Este de acá tiene ojos marrones. Ojos marrones. Ojos marrones. Y el de abajo tiene ojos azules, ¿cierto? Ojos azules. Ojos azules. ¿Se das cuenta? Eso es lo que tú ves y eso es lo que tú tienes que determinar como fenotipo. Bien, así como decíamos en la parte superior, claramente establecido que cuando te plantean fenotipo es la expresión visible de lo que tú, del organismo. Pero cuando te dicen genotipo, cuando te dicen geno, viene de gen. Y los genes no se ven, los genes están guardados. Lo que la ciencia le ha dado para poder representar a los genes son representaciones literales, letras mayúsculas o minúsculas. Pero es el genotipo, la constitución genética de un individuo. Es la constitución genética de un individuo, comúnmente llamado también cariotipo, su cariotipo, constitución genética de un individuo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes observan flores rojas. Sabemos que es rojas. Estoy viendo las flores rojas, pero su gen, ¿cómo lo debo de representar? Ahí viene esto, miren. Ahí. Le están dando RR. Profesor, si roja sola puede ser una R, ya si le ponen R ya es roja. Lo que pasa es que cuando hablamos de cromosomas, hablamos de pares de cromosomas, hablamos de pares de genes, ¿cierto? Entonces nunca puede haber un solo alelo. Siempre tienen que haber dos alelos, porque tiene que ver con el otro con quien va a competir. Ahí, nunca es uno. ¿Está bien? Cuando ustedes le digan blanca, blanca, no vayan a poner una sola B, tienen que poner dos veces la letra B. ¿Ya? La letra B. Ahora, si es B dominante o B recesivo, ya lo determinamos en el proceso. Por ejemplo, acá también, o también me dice así, miren. Profesor, ahí hay una R mayúscula y una R minúscula, profesor. Así es. La R mayúscula significa que es un alelo dominante y la R minúscula significa que es un alelo recesivo. Profe, pero hay una dominante y una recesiva juntas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a manifestar? Si tiene una dominante, aunque sea una dominante, se va a manifestar el dominante porque obviamente es dominante. Significa que este es rojo, este también es rojo, ¿cierto? Las dos son rojas, pero acá dice blancas, miren, blancas. Esto implica ¿qué cosa? Que estas plantas de flores rojas se han cruzado, se han polinizado con otra planta de flores blancas. Y la ciencia dice que el rojo es dominante.
Y el blanco es recesivo, por eso le están dando acá las dos R minúsculas, ¿cierto? Cuando ves tú dos R minúsculas, significa que se va a expresar el carácter recesivo de ese organismo. ¿Y cuál es el recesivo en este caso? El blanco. El blanco es recesivo. Y el rojo, ¿qué será el rojo en este caso? A ver, ¿qué será el rojo en este caso, chicos? A ver, leo en su mensaje de chat. ¿El rojo qué será? ¿Dominante o recesivo? Angie me dice, profesor, el rojo es dominante. Yarela también. Entonces, si el rojo es dominante, el blanco es recesivo. Bien. Cuando se cruzan estas dos plantas, uno de ellos va a prevalecer de acuerdo a las leyes de la genética. Uno de ellos va a prevalecer, ¿no? De acuerdo a la genética dictada por Gregor Johann Mendel. Aquí, miren, ¿eh? Aquí nosotros la llamamos RR mayúscula, ¿cierto? RR mayúscula significa que es rojo puro, homocigote puro, homo. Cuando te dicen homo, homocigote puro. En cambio, cuando tú ves acá una R mayúscula y una R minúscula, ya no es un rojo puro, es rojo por esta R. Esta R significa que es rojo. Las flores van a ser rojas, pero ya no son puros, ya son híbridos. Ya son híbridos. Híbrido. O también llamado heterocigoto, acuérdense bien. Heterocigoto, pero sigue siendo rojo, profesor. Sigue siendo rojo, obviamente que sigue siendo rojo, pero ya no rojo puro, es un rojo híbrido, es un rojo heterocigoto. En este caso, ¿qué será? ¿Qué puedo poner aquí? ¿Qué debo de poner en estos puntos? ¿Qué color va a ser primero? Recesivo. Blanco recesivo, me dice Angie Silva. Muy bien, Angie Silva, te doy un like virtual para ti. Es un blanco, claro, porque tiene las minúsculas, ¿no? Tiene las minúsculas, es un blanco. Recesivo, muy bien, recesivo. Es un blanco recesivo. Excelente, muy bien, Angie. Es un blanco recesivo. Seguimos. Seguimos por acá. ¿Qué más tenemos, muchachos? Aquí está lo que yo les decía. Aquí está lo que yo les decía. ¿Cuándo es un homocigoto? Dice, homocigote, no se olvide que son iguales. Dice, individuos que para un carácter poseen alelos iguales. Acuérdense, alelos iguales. Ejemplo, para el color de semilla de guisantes homocigote, esta A es amarillo y esta A es verde, ¿cierto? Amarillo, amarillo significa que este es un homocigoto y este es blanco o verde, verde. Verde, verde. Son iguales los dos, miren. Los dos alelos son iguales. Los dos alelos son iguales, por lo tanto, es un homocigoto. Es un homocigoto. ¿Ya? Así como lo podemos ver acá. Si tú ves esta red de cromosomas, mira, si tú ves esta red de cromosomas, aquí observas un alelo rojo, y aquí también un alelo rojo. En el mismo lugar. Significa que en este cromosoma el alelo es, por ejemplo, así. ¿Cierto? Y en este cromosoma el alelo también es así. Ahí. Los dos son iguales, por eso se llaman cromosomas homocigotes, ¿ya? Que tienen que ver con el mismo lugar o poseen alelos iguales, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá, joven dominguino? ¿Qué más tenemos por acá, estudioso? Miren, los heterocigotos. ¿Cuándo se refiere a un heterocigoto? Hetero es diferente. Hetero significa diferente, es un organismo de carácter híbrido. Heterocigote es igual que híbrido, no se olvide. Son alelos diferentes. Por ejemplo,
en lo mismo que planteamos en el anterior. Aquí, si usted se observa acá, si usted observa en este lado, este es rojo, ¿ve? Y este es azul. Son dos alelos diferentes. Por lo tanto, si el rojo era mayúscula, si este era mayúscula, el otro, ¿qué A le voy a poner? Al de abajo, ¿qué A le tengo que poner? Minúscula. Muy bien, Fabricio. Minúscula. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Por qué? Porque son alelos diferentes. Profesor, ¿y entonces eso qué significa en la práctica? Significa que este habla de un carácter y este habla de otro color, pero del mismo carácter, ¿ya? De repente son plantas altas con plantas bajas, ¿ya? A eso se refiere heterocigoto. Heterocigoto, ¿ya? Continuamos. Aquí, chicos, aquí. Miren acá. Diferentes términos que se reconocen, que siempre se practican en la genética mendeliana. La línea pura. Línea pura. Claramente dice, individuos netamente homocigotos, con características estudiadas, por ejemplo, puro guisantes amarillos, todos son guisantes amarillos, eso es una línea pura. Es decir, la cosecha de antes se sembró y salieron guisantes amarillos, se sembró esos guisantes, salieron nuevamente amarillos, se volvió a sembrar guisantes que salieron de la siguiente cosecha y salió amarillo. Por lo tanto, hay una línea de guisantes que han seguido saliendo amarillo, amarillo. Esa es una línea pura. Esa es una línea pura. ¿Está bien? Cuando te dicen generación paterna, ese es el primer cruce que existe. La generación paterna de estos primeros organismos que se van a intercruzar o que se van a cruzar para determinar las siguientes generaciones. Por eso es que a partir de la generación paterna sale la primera generación que es la F1 o G1. Conocen como G1 o también como F1. Filial 1 o generación 1, acuérdense bien. Y producto de esa generación 1 lo volvemos a cruzar para que salga la generación 2 o filial 2, que es igual que esta de acá, pero lo que pasa es que es la segunda generación. Profesor, ¿y en la práctica cómo sería? En la práctica sería abuelos, padres e hijos. Abuelos, primera generación. Padres, F1. Hijos, F2. Ahí va. Ahí va. ¿Y el cruce de prueba, profesor? El cruce de prueba es cuando se realiza un cruzamiento entre dos especies o dos organismos en donde tú puedes saber las características genéticas de uno, pero no sabes del otro. No hay una ciencia exacta en el otro, no hay un conocimiento exacto en el otro, ¿ya? En uno sí sabes. Vamos a suponer que hay una raza exclusiva que tú conoces y que sabes que sus abuelos han sido puros. Por ejemplo, es un chihuahua puro. Sus abuelos han sido chihuahua, sus tatarabuelos han sido chihuahua. Es una raza que viene de puro chihuahua. Y conoce en la calle a un perrito que no sabes qué características tiene ni cómo han sido sus abuelos. Y si tú lo pretendes cruzar, es un cruce de prueba para ver qué cosa sale como resultado. ¿Entiendes? A eso se refiere el cruce de prueba. ¿Ya? En el aspecto de la representación, jóvenes, en el aspecto de la representación, podemos ver acá, miren, la primera generación. Este es la P. Y de ahí sale la generación 1 del cruce. Se supone que este es, vamos a suponer, papá y este es mamá. Ahí está. Son sus cromosomas con sus alelos. Aquí están sus alelos de ellos. De estos cruces se van a juntar a través de los gametos y va a salir este de acá. Esta es la primera generación. Este se va a cruzar con otro, pues, ¿no? Pero otro organismo, que es este de acá, y de ahí va a salir la segunda generación. ¿Ya? La segunda generación. Continuamos acá. Continuamos acá. Cromosomas.
el actor principal del tema. Cromosomas. Los cromosomas. Los cromosomas. Como dice claramente aquí, los cromosomas. ¿Qué me dice? Profesor, los cromosomas son filamentos visibles. Son filamentos de color. Por eso se llama cromo. Cromo, color. Soma es filamento. Filamentos visibles y de color durante la división celular y que van a formar lo que significa el ADN, el ácido desoxirribonucleicos, y trabaja junto con ciertas proteínas como las histonas, proteínas de la reproducción. ¿Ya? Ahí contiene toda la información. Por eso está aquí, mire, el seguimiento. Por eso está aquí. Miren, ¿dónde encontramos los cromosomas? Dentro de la célula. Específicamente dentro del núcleo. Aquí, dentro del núcleo. Cuando le pregunte bien, mire, este es el número 1, la célula, porque la célula es esa unidad básica de la vida. Esta es la célula. Dentro de la célula eucariota encontramos el núcleo, que es este de aquí. Y en el interior del núcleo vamos a encontrar a las cromatidas, recromátidas, y ahí están los cromosomas. Los cromosomas, este de aquí. Y dentro de los cromosomas ya vamos a encontrar todos los elementos básicos que se necesitan para guardar y transferir la información. Por eso acá está, miren, y aquí sale la cadena, cómo va saliendo la cadena de doble hélice del ADN, que es donde está viajando la información genética. Es donde está viajando la información genética. ¿Ya? Continuamos. Continuamos acá. ¿Qué más tenemos? Partes de un cromosoma. Sencillo y rápido. Partes de un cromosoma. Aquí está un cromosoma plenamente establecido, visible para ustedes. Partes de un cromosoma. Miren, ¿eh? Partes de un cromosoma. Aquí. Si ustedes observan acá, podemos ver dos regiones. La parte de la cromatida y la parte del centrómero. La parte de la cromatida y la parte del centrómero. Adicionalmente, ubicamos el cinetocoro y los diferentes elementos propios del mismo cromosoma. ¿Ya? Del mismo cromosoma. Ahí. Ahí. Pero la cromatida y el centrómero son elementos fundamentales. Por eso me dice a mí, profesor, las cromatidas están ubicadas en la parte superior del cromosoma. Y ese es donde se va a duplicar para poder conseguir la duplicación del ADN. En cambio, el centrómero es el lugar donde se está separando, donde se van a tocar ambos lados de las cromatidas, los ambos extremos de la cromatida. ¿Ya? Todos los cromosomas tampoco no son así. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Hipótesis de Mendel. Pasamos a la otra partecita antes que no gane el tiempo. Hipótesis de Mendel. Miren, hipótesis de Mendel. Mendel plantea 3 hipótesis que luego se convirtieron en 3 leyes. En 3 leyes, ¿ya? Se convirtieron luego en 3 leyes. Su primera hipótesis de Mendel dice: en cada organismo existe un par de factores que regulan la aparición de ciertas características. Por ejemplo, lo que nosotros habíamos tocado, ¿no? Miren, estas representaciones genotípicas. Él dice que cuando tú observas 2 veces A mayúscula, son homocigote dominante. Significa que tiene los 2 alelos o los 2 genes dominantes. Pero cuando tú observas A minúscula y A mayúscula, son heterocigotes o híbridos, en donde uno es dominante y el otro es recesivo. Si tú observas que los 2 son minúscula, es recesivo. Eso implica que no se va a presentar, no se va a manifestar. Por ejemplo, acá dice, en las arvejas, el gen A, escuche bien, regula el color amarillo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Significa que si tú ves una semilla, un guisante de color amarillo, ese lo tienes que poner con letra A mayúscula, así. A mayúscula, ahí.
Ahí. Dice, color amarillo de la semilla. Y el gen de color verde, tiene ¿qué cosa? Este de acá. La otra. Si te dicen esta letrita de acá, esta letrita de acá, esto de acá, significa el verde es recesivo. Muy bien, cielo. Significa que el verde es recesivo. Así es. Y por eso es que ya me dan una respuesta acá. Por ejemplo, dice, color de la semilla. Si tú has observado que las dos son letra A mayúscula, es amarillo. Si tú observas que una es mayúscula y una es minúscula, ¿qué color va a ser aquí? ¿Va a ser amarillo o verde? Amarillo o verde. Muy bien, Angie, muy bien, Yamilé, muy bien, Fabricio, muy bien, Juan. Excelente, estoy esperando a los demás. ¿Eh? Angie está en todas. Estefano también, muy bien. Pero los demás, los 30 más, Daniela, Alison, no, hay que replantear esa, Fiorella sí. Si tú observas, por eso dice, miren, si hay dos A mayúsculas, dos A minúsculas, la A mayúscula significa que es amarillo, o sea, estamos hablando de un dominante. No puede ser los dos. Mira, aquí es amarillo, amarillo, aquí es amarillo, verde, pero ¿qué se va a presentar? Este gobierna. Así tú observas, así tú observas una A mayúscula nada más y la otra minúscula. El dominante, obviamente, por razones predichas por Mendel, va a dominar. Por lo tanto, este es amarillo también. Este es amarillo. Este es amarillo. ¿Me entiendes? Genéticamente es heterocigoto. Pero acá te dicen fenotipo. ¿Qué color de semilla tú vas a ver? ¿Qué color? ¿Qué color de semilla? ¿Ya? Aquí, ¿qué color de semilla vas a ver tú? Con esta verde, muy bien, verde, voy a ver verde, ¿cierto? Voy a ver verde. Voy a ver verde. Claro que sí. Recuerde bien, cuando tú veas las dos A mayúscula, es dominante. En este caso, amarillo. Cuando veas una A mayúscula y una A minúscula, es híbrido, pero tú vas a ver el guisante de color amarillo, porque al tener una mayúscula, aunque sea, todavía le gana al otro. ¿Ya? Seguimos. La segunda ley, la segunda hipótesis, perdón, la segunda hipótesis. La segunda hipótesis de Mendel. Dice, el organismo tiene tales factores de sus padres y cada factor de su padre está explicando dentro de la reproducción sexual que está viajando dentro de los espermatozoides, están yendo en forma de individualidades. Cada uno va a ir formando su propia representación. Por eso dice, esta hipótesis también comprobada y explica la reproducción sexual, que cuando un espermatozoide que contiene los genes paternos se une al óvulo que contiene los genes maternos, claro que sí, eso ya ustedes ya lo saben, ¿cierto? Los genes maternos en la fecundación originan un organismo que contiene un gen de cada progenitor, uno del padre y otro de la madre. Eso implica, por ejemplo, la textura. Cuando te dicen textura de la semilla, textura de la semilla, textura de la semilla, textura de la semilla, acuérdense bien, textura de la semilla. Si te dice, por ejemplo, si te ponen acá, por ejemplo, dos semillas, así, esta y la otra de acá, ahí, y si te dicen que este es liso, liso, y este es rugoso y rugoso, pero te dan la representación así, ¿cuál de ellos es dominante, el liso o el rugoso? ¿Cuál de ellos es dominante? El liso, muy bien, claro que sí. El liso es dominante porque están dando con mayúscula, ¿cierto? Te lo están dando con mayúscula. Ahí está. Y además, aquí dice, gen alelo liso. Gen alelo del óvulo, liso. O sea, el polen es liso, en el óvulo también está liso. Y te representa el genotipo LL mayúscula, que significa liso. Ahí está. Pero si te dan ahí, por ejemplo, una mayúscula, en el polen está así,
Y en el óvulo está así. También es liso. Muy bien, Cielito, excelente. Ya lo agarró. Muy bien, Angie. Muy bien, Fabricio. Profesor, también es liso. Porque al tener, aunque sea una mayúscula, sigue gobernando. Pero si en el siguiente caso, en el polen es minúscula y en el óvulo también es minúscula, ¿qué será aquí? Rugoso, excelente, Alison, excelente, Juan. Rugoso, muy bien, rugoso. Rugoso, cierto, muy bien, rugoso. Muy bien. Luego tenemos acá la tercera hipótesis. La tercera hipótesis. La tercera hipótesis. Cada uno de los factores se transmite como una discreta inmodificable, como una unidad discreta inmodificable, es decir, que se va manteniendo en el tiempo. Sus genes se transmiten de generación en generación, así sean dominantes, así sean recesivos. Cuando es recesivo no significa que se ha perdido. No significa que se ha perdido. Por eso es que dice, pasa de generación en generación. En algún momento, el gen dominante o el gen recesivo se va a expresar. Se va a expresar. No crean que se perdió. No se perdió. No estaba muerto, estaba de parranda, como dice. Estaba guardadito ahí. ¿Ya? Observen acá. A través de los años, siempre el genotipo ha sido la expresión literal, es la constitución genética de un organismo. Pero ¿qué ha pasado? El medio ambiente ha influenciado mucho. Se le llama la epigenética. Se le llama la epigenética, acuérdense bien. Y eso da resultado, ¿qué cosa? Una variabilidad fenotípica. Por eso observan ustedes acá, miren, el color de piel, cómo ha venido cambiando. Cómo ha venido cambiando la textura del cabello. Ha venido cambiando porque el ambiente ha hecho sus cambios relativamente pequeños, pero a través de los años se ha ido notando, se ha ido notando. ¿Está bien? Muy bien. Aquí cerramos esta parte con la actividad. Con la actividad que con su chat me van a ir dando las respuestas. Aquí, por ejemplo, tenemos en la número 1, dice, filamento de color donde encontramos los genes. Muy bien, Angie, excelente. Muy bien, Alison. Muy bien, Ashley. Yamilé, denme la palabra, no la alternativa. Muy bien, Yair, Juan, excelente. Mateo también. ¿Quién más? Cielo, Yamilé. ¿Nadie más? 8 nada más. Yanela también. John también. John no, ahí coordinamos bien. José, Fabricio. Dice, filamento de color donde encontramos los genes son los cromosomas. Los cromosomas. Unidad genética, la número 2, unidad genética. Es la unidad genética. Muy bien, Yanela, muy bien, Fabricio, muy bien, Fiorella, muy bien, Angie. Varios nombres que yo conozco no están participando. Yo los conozco a ustedes. Muy bien, Triana, por fin. No. Triana, por favor, recapitula ahí. Estefano. Bien, Estefano. Sí, tiene razón. Daniela también tiene razón. Juan también tiene razón. Bien, los genes. Yo estoy viendo que aquí que varios chicos no están participando. Después no los voy a llamar y si resulta que no están en la clase. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? Bien, bien, excelente y todo. ¿Cuántos cromosomas? A ver, tiene 46. Excelente. Alelos alelos representados por las dos A mayúscula. Homocigote, muy bien, homocigote, excelente, ya estamos trabajándolo todo aquí. Padre de la genética, ¿quién es el padre de la genética? Denme la palabra, no la alternativa. Bien Angie, bien Alison, bien Yair, bien Fabián, conocido, ¿no? Bien conocido el padre de la genética, bien conocido, el gran Gregor Johann Mendel. Constitución genética de un individuo, ahorita nomás lo dije. Excelente, Angie, excelente, muy bien, muy atenta, excelente. Bien, Angie. ¿Quién más? Constitución genética de un individuo. Muy bien, Estefano, excelente. Muy bien, Alison, excelente. Fabricio, Cielo, muy bien. Así es, Ray, muy bien. El genotipo.
Según la primera hipótesis de Mendel, ¿qué color es dominante en el cruce de guisantes? Yamile, muy bien. Yanela, claro que sí. Excelente, ya tenemos acá el amarillo. En la número 8, para terminar, si cruzamos dos especies donde conocemos un genotipo de uno de ellos y del otro no lo conocemos, ¿cómo se llamaría eso? Si tú conoces a uno y no conoces al otro y los vas a cruzar, excelente, Yamile. Los vas a cruzar, no sabes cómo. Excelente, Fabiana, también. Dominic, también. Excelente, se llama cruce de prueba, porque recién vas a saber, ¿cierto? Recién vas a saber cómo van a salir ese resultado.